vamos a ver un pasaje que es famoso y es la historia de Pentecostés, claramente, que es donde el Espíritu Santo desciende, viene como una promesa que Jesús había dado. Entonces, podríamos incluso decir que ese es un versículo base para la iglesia de hoy. Ahí es donde empieza como a nacer la iglesia en Hechos, ¿verdad? Y el acontecimiento más importante marcando ese inicio es Pentecostés y el Espíritu descendiendo como la promesa que Jesús había hecho. Entonces, vamos a refrescar un poco nuestras mentes al respecto. Jesús comisionó a sus seguidores para que fueran por todo el mundo e hicieran discípulos, ¿verdad? Les dio lo que llaman popularmente Gran Comisión, que aquí hay que hacer un paréntesis, por si no sabían, el título de Gran Comisión es un título que se le da en la Biblia como para dividir las secciones de esos titulitos que ponen ahí. Jesús en ningún momento dijo que esta fuera la Gran Comisión, porque suena como que es lo más grande y lo más importante, pero él dijo el mandamiento más importante, que es amarás a tu Dios con todo, ¿verdad? Y muchas veces podemos creer que el mandamiento más importante es la Gran Comisión, es ir y hacer discípulos, porque lo conocemos como Gran Comisión, pero nada más para que tengan claro, es un título que se le ha dado en la Biblia a lo largo del tiempo, ¿verdad? Pero es ahí mismo Jesús lo que hace es decirle a sus discípulos: ahora vayan a las naciones, hagan discípulos, bautícenlos en mi nombre y enséñenles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Y luego de esto les ordenó que esperaran hasta recibir poder desde lo alto. Qué bueno, porque imagínate que Jesús te dé esa misión y te diga: a ver, vayan. Después de lo que les acabo de decir, hagan discípulos míos por las naciones, bautícenlos en mi nombre, enséñenles lo que yo les he enseñado. Y no los manda así nomás, les dice que esperen a recibir poder de lo alto. Y eso fue lo que ellos hicieron. Y nosotros vamos a Hechos 2:1, vamos a ver el primer versículo. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. Al comenzar este capítulo, había más de 100 seguidores de Jesús reunidos en el aposento alto en Jerusalén en ese día de Pentecostés. No olvides esto porque va a ser más importante en un momento. Estaban ahí esperando el poder prometido. Y veamos lo que pasa después en Hechos 2:2-4. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Traten de imaginárselo también, yo me encanta imaginarme todo esto. Entra ese viento, llena toda la casa, y vieron como lenguas de fuego que se separaban y se posaban sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les capacitaba. Entonces vean los factores que hay ahí: un viento violento, lenguas de fuego que se ponen en las cabezas de las personas y idiomas desconocidos. Si eso nos parece increíble, hay mucho más todavía. Y leemos a continuación de eso que hay miles de judíos, tanto los que vivían en Jerusalén y de diferentes partes que visitaban Jerusalén en esa temporada justamente, que escucharon el sonido del viento, se reunieron y quedaron asombrados por lo siguiente, en Hechos 2 del 6 al 7, siguiendo ahí, porque cada uno oía hablar su propia lengua, saliendo de ese salón, de esa habitación. Sorprendidos preguntaron: ¿no son galileos todos estos que hablan? Y luego en Hechos 2:11 dice: los oímos declarar las maravillas de Dios en nuestras propias lenguas. Dios obró milagrosamente, miles lo notaron, pero hubo una respuesta mixta, que es lo que siempre pasa cuando Dios aparece, ¿verdad? Siempre hay una respuesta mixta. Cuando Dios hace algo, va a haber algunos que dicen: ay, es que no sé, no creo, tal vez, ¿verdad? Y otros que dicen: amén, aleluya, sí, fue el Señor y ya. Y siempre va a haber opiniones, ¿verdad? Cuando el Señor hace algo sobrenatural. Hechos 2, ahora del 12 al 13, dice: atónitos y perplejos se preguntaban unos a otros: ¿qué significa esto? Sin embargo, algunos se burlaban de ellos diciendo: han bebido demasiado vino. En respuesta a estas preguntas y comentarios, Pedro se puso de pie para dar una explicación a partir del versículo 16, citando el Antiguo Testamento. Y me imagino todos estos que estaban ahí afuera, además de estar, como dicen, atónitos y perplejos, que dice aquí, debe haber sido algo especial también, probablemente un temor, porque era la primera vez que sucedía. No había tal vez antecedentes de esto así mucho, ¿verdad? Fue una sorpresa total. Pero tiene que haber habido algo especial también de decir: tiene que ser el Señor. Ya no pueden estarse inventando esto y que les esté saliendo tan bien en la lengua, ¿verdad? Entonces, de esas son las maneras en las que el Señor me ha mostrado a mí nuevas áreas, porque tal vez yo no crecí con el Espíritu Santo como algo presente para mí. Yo crecí siempre con la palabra, con la oración, por supuesto, porque uno ora hasta desde que tiene 2 años, no sé, aunque sea ángel de la guarda, mi dulce compañía, ¿verdad?
para que no me salga el monstruo en el closet, siempre, desde pequeñito, o sea, la oración ha existido para mí toda la vida. La adoración más adelante y la palabra también. Pero el Espíritu, no me había dado cuenta que no era algo presente y algo a lo que yo le pusiera atención hasta momentos como esos donde empiezo a ver cosas que no tienen explicación. Y me doy cuenta que Dios no solo lo oramos al Dios que está allá, sino que Él está aquí entre nosotros. Y eso es lo que hace con ellos. Les dice, esperen a que descienda poder del cielo. O sea, cuando viene ese poder del cielo, los va a capacitar para hacer lo que ustedes no pueden hacer. Y ahí es donde empiezo yo como a, no es que no creyera, o sea, si me hubieran dicho, yo digo, claro, sí, si eso dice la palabra, por supuesto que sí, yo creía todo lo que decía aquí, pero ahora pienso, digo, quizás yo hubiera sido en ese momento alguno de esos que piensan que eso ya pasó, pero cuando lo ves suceder y cuando ves al Señor hacer milagros y hacer cosas que solamente Él puede hacer y que no tienen explicación humana, el Espíritu cobra fuerza definitivamente en nuestra creencia y en nuestro acercamiento al Señor. Vamos a Hechos 2, 16, 20, y esto es lo que Pedro dijo al tratar de responderle a todos aquellos que decían que estaban borrachos. Dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Es decir, esto ya estaba escrito. Tus hijos y tus hijas profetizarán, tus jóvenes verán visiones, tus viejos soñarán sueños. También sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Ayer el Señor me habló por un sueño, pero se los voy a contar en la noche de avivamiento, así que tienen que venir. Es un sueño bien extraño, pero es que me dormí pensando en eso, en la noche y hablando con el Señor y viendo qué vamos a hacer y cómo va a ser y todo. Y tuve un sueño bien extraño, pero tenía tanto sentido y yo nunca me acuerdo de lo que sueño, y esta vez me acordé tanto desde que me desperté y dije, ni siquiera lo voy a escribir, y me acuerdo perfectamente. Y creo que es algo que nunca me había pasado de esa manera. Y así que vengan el sábado si quieren saber por curiosidad, porque está bien bonito y bien poderoso. Pedro trató de aportar claridad a un grupo de personas que estaban desconcertadas, que no sabían qué estaba pasando ahí, y por eso su conclusión era, claro, están borrachos. Y les habló de profecías, de señales, de maravillas y de mucho más. Y supongo que más de una persona estaba pensando, ok, Pedro, muy bien, sí, gracias por la explicación. Ya me confundí suficiente con lo del viento y las lenguas, no hay explicación alguna, ¿verdad? Alguien pudo haber quedado todavía más confundido con esto. O alguien pudo haber dicho, pero ahora que lo menciona, sí, fuego, lenguas de fuego, nubes de humo, profecías de lunas de sangre y cosas. Claro, estoy clarísimo, ya lo entendí todo. Alguien podría haber dicho eso como Pedro. Queremos una explicación mucho más racional quizás, pero es que no la hay. Y entonces Pedro va a la palabra, y va a la palabra cuando la palabra dice que esas cosas van a suceder. Pero era cierto, al menos esto era un cumplimiento parcial de aquello que había sido profetizado en la palabra. Así que Pedro continuó explicándoles las escrituras, no solo leyéndoselas, sino explicándoles a ellos. Testificó que Cristo era el Mesías y luego exigió una respuesta de ellos. Ese es el proceso correcto, ¿verdad? Para evangelizar. O sea, él les empieza a explicar las escrituras basado en lo que acaba de suceder, luego testifica que Cristo es el Mesías y exige de ellos una respuesta, no una exigencia como que dame una respuesta o te pego, ¿verdad? No es así, sino como los lleva al punto de que ¿y qué? ¿Verdad? Que provoca algo en ti. Veamos cómo sigue Pedro en Hechos 2, 38, 39. Dice, Pedro respondió, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez más, si se dan cuenta, todas las semanas tenemos versículos que están condicionados de alguna manera. Yo creo que no es casualidad. El Señor nos ha llenado en esta visión de esta iglesia, nos ha llenado de cosas y promesas maravillosas y hermosas que dice su palabra, pero enseñándonos claramente que hay una condición. Si haces esto, pasa esto. Dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. No es nada más como, ¿quieren el Espíritu? Espérense aquí, espérense a la siguiente ronda, que aunque vuelva a pasar por aquí en las lengüitas de fuego y ya. Y ahí se hubieran quedado toda la vida. Pero Pedro los lleva al punto de arrepentirse y de ser bautizados en el nombre de Jesús para perdón de pecados, y entonces recibirán el Espíritu. ¿Y qué pasó ahí?
Si conocemos la historia, dice que aproximadamente 3,000 personas fueron bautizadas y se agregaron al número de ese día, dice. Eso es completamente glorioso. O sea, no solo desciende el Espíritu Santo y hace lo que hace en esa habitación, sino que a raíz de lo que está sucediendo en esa habitación termina extendiéndose la salvación a 3,000 personas más. Este es uno de los pasajes más increíbles de la Escritura, definitivamente. Y marca un antes y un después. Marca un cumplimiento de una promesa que Jesús hace cuando hace algo de lo más importante que hizo en su vida, que fue regresar al Padre. Incluso usa la expresión que siempre me ha parecido tan... Yo no sé qué cara hubiera hecho cuando Él la dice en ese momento. Y le dice, les conviene que yo me vaya. Y nosotros diríamos, ¿cómo va a haber algo mejor que tener a Jesús cara a cara? Que es tener a Jesús al frente. ¿Cómo me va a convenir que te vayas? Y Él dice, les conviene que yo me vaya, porque enviaré al Consolador, que es el Espíritu. Entonces, nunca minimicemos al Espíritu Santo, porque Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que así venga Pero también es uno de los pasajes más controvertidos de la Escritura. Provoca dos reacciones diferentes en las personas y vamos a analizar cada una de esas posibles dos reacciones. Esta semana, igual como les decía al comienzo, hablábamos de ser llamados un pueblo de palabra. Como les decía, podemos estar más inclinados hacia un lado que para otro. Y hablábamos que a veces podemos ser gente de palabra, pero no necesariamente gente de oración. O gente de adoración, pero no necesariamente fuertes en la palabra. Y vamos a ver las reacciones a Pentecostés con un par de grupos de personas. Las personas que se identifican con la palabra y que dicen, yo soy un cristiano de la palabra. Yo soy un estudioso, un erudito de la palabra del Señor. Y yo cuando veo esto, pienso inmediatamente en algunas personas que he conocido en mi vida que son genios de la palabra de Dios, pero los ves en un tiempo de adoración y están así. Están esperando que pase para que venga aquello por lo que ellos vinieron, que es la palabra. Como si fuera una lección, ¿verdad? Entonces me hace mucho sentido. Digo, claro, podemos perfectamente sentir que ya cumplimos porque nos hicimos tan para este lado, que soy un hombre de oración, tan de oración, que ya cumplí con el Señor. Todo lo demás no es conmigo. Pero hay algo interesante ahí. Conocemos al Señor por medio de la palabra. Entonces, esto es una cuestión mía pensando esto. Al Señor lo conocemos por medio de la palabra. En la oración, pues también lo conocemos. Pero ¿qué es la oración sin la palabra? ¿A quién le estamos orando? ¿Qué también es la oración sin el Espíritu? Estamos como orándole al vacío si no creemos que hay alguien que puede, si Él está en su voluntad, venir en este momento y responder en este momento, que tiene poder para hacerlo y que nos ha dejado ese poder de lo alto, como dice Jesús aquí. Y la adoración, y me pongan a hablar de este tema porque nos vamos en 2 semanas. Pero la adoración, en estas cuestiones que acabamos de hablar, la adoración es aquella en que damos al Señor. Por eso ustedes me han escuchado, yo no me enojo, pero me han escuchado frustrado algunas veces diciendo, ¿cómo hemos hecho de la adoración algo para nosotros? Si es totalmente para Él. ¿Cómo es que los domingos en la mañana cantamos canciones que hablan de mí, de lo que haces por mí, y mí? Es de Él. La adoración es para Él, es donde lo reconocemos a Él, donde lo exaltamos a Él, donde lo ponemos a Él en su lugar. Y como hablábamos una de esas semanas, cuando lo pongo a Él en su lugar, me pongo a mí en mi lugar y reconozco quién es Él y reconozco quién soy yo. Eso sucede en la adoración. Por supuesto, ¿qué es la adoración sin palabras, sin conocerlo a Él? Entonces todo lo necesitamos. No podemos inclinarnos hacia un lado y creer que ya estamos listos. Vamos a hablar de personas que están identificadas plenamente con la palabra. Si somos personas de palabra, de una u otra forma, no me digan que no, pero podemos terminar amando al Señor con nuestra mente, con nuestra teoría, con nuestro concepto, con todo lo que sé de Él, con todo lo que he leído de Él, con todo lo que he consumido acerca de la historia de Jesús. Lo amo. Y hablábamos una de estas semanas también, el pastor Shane hablaba de esto en uno de los domingos, de la parte experiencial de Jesús, de experimentarlo, de vivirlo, que no es lo mismo nada más creer en Él y que sea un concepto y tenerlo clarísimo, que haber experimentado el abrazo del Padre, que haber experimentado a Jesús, que haber experimentado su presencia. Y si yo soy alguien de solo palabra y voy a obviar todas esas otras cosas, pues puedo llegar a amar al Señor con mi mente, con mi inteligencia y mi conocimiento, todo lo que conozco de Él. Una persona que es así con la palabra, es apasionada por la enseñanza bíblica y creen que la sana doctrina es lo más importante de absolutamente todo.
Son expertos en las escrituras, teología, incluso en la historia de la iglesia, y te hablan así de la historia griega y romana, e incluso saben hablar unas cuantas palabras en hebreo. Si les preguntas, tal vez a alguien, estoy hablando alguien muy extremo, ¿verdad? Que defiende, que dice yo soy de la palabra. Si les preguntas por qué va a la iglesia, va a decir para escuchar la palabra de Dios. Esa persona no va a adorar, esa persona no va a dar nada, viene a más de la palabra. Y eso no está mal, para nada. O sea, gloria a Dios por la gente que anhela llenarse de la palabra a esos niveles. Ahora, por supuesto, estas personas son muy conscientes de las falsas enseñanzas y están en guardia, siempre con la guardia arriba, en contra de las falsas enseñanzas. Y el clamor de su corazón es: la palabra de Dios es todo lo que necesito, y punto. Así que respondan a este pasaje. Ellos responden a este pasaje de Pentecostés probablemente como un menú a la carta, diciendo: tomaré una doble porción de doctrina, pero me saltaré esa parte del Espíritu. Tal vez esa parte no. Los milagros, las señales, lo sobrenatural, no. Pero el hecho de que el Señor prometió y cumplió y desciende su Espíritu, y ahora Él ascendió y dijo que nos convenía, y, ¿verdad? Y hacen todo ese estudio, ¿verdad? ¿Qué impulsa a las personas que tienen esa fijación con la palabra, que insisto, es maravillosa, pero obviando las otras áreas? Quizás su teología les han enseñado que lo milagroso terminó hace mucho tiempo. Puede haber personas que digan: no, yo creo que eso ya no sucede, que eso es antiguo, eso ya no pasa, ya no hay milagros, ya eso no, eso fue en el libro de Hechos y punto, y ya, listo, eso ya no sucede. Entonces creen que todo lo que ven, todo lo que escuchan y todo testimonio que oyen, no, es casualidad probablemente. Para otros quizás es su cableado interno, su manera de ser. Tienen quizás una fuerte orientación analítica a las cosas. Y podrían pensar que si no se puede entender por medio de la lógica, entonces no es verdad. Si no es lógicamente explicable, entonces no es cierto. Y claro, puede haber alguien que tenga esa formación o que alguien que sea así por naturaleza. Hay gente que es muy analítica y gente que necesita una razón para todo y bien racionales. Para otros quizás es cultura. Quizás de la iglesia donde crecieron toda la vida, lo que les enseñaron en su casa, además cultura, lo que nos forma. Quizás piensan que lo sobrenatural no solo es visto como algo anticuado, sino como algo que no es educado, es una locura, no tiene fundamento, no tiene, ¿verdad? Y lo ven como algo que no vale la pena hablar. Quizás otros puedan haber llegado hasta aquí a través del dolor. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una oración de mucho tiempo no fue contestada, cuando una esperanza no fue satisfecha o una sanidad no fue concedida, y llegan a negar lo milagroso, porque esa es su manera de lidiar con esa decepción, sin negar al Señor. Entonces me quedo con la palabra, pero a mí del Espíritu y de milagros y de sanidad, esos no me hables, porque han tenido tal vez una experiencia en la que el Señor no me respondió, el Señor no me sanó, el Señor no. Entonces se vuelve una persona que se refugia en la palabra a manera de lidiar con una decepción quizás, y el dolor los puede haber llevado a ser una persona que se cerró solo de este lado, obviando el Espíritu, que es lo que estamos hablando hoy. Para otros podría ser miedo e inseguridad. A veces puede haber alguien que haya visto abusos extremos en manifestaciones emocionales de la religión, de la iglesia, y no quieren tener nada que ver con eso. A mí no me hablen del Espíritu Santo, porque inmediatamente eso significa lo que vi en TikTok. Okay, ahí sale de todo, ¿verdad? Cuando hablas del Espíritu, pienso que el pastor que le da con el saco la cara a la gente así, ¿verdad? Y, ¡Hadouken! Sí, todos saben de lo que estoy hablando. Pero puede haber gente que dice: yo crecí en un lugar así y solo salí huyendo, y ahora que estoy viniendo de vuelta al Señor, no me hables del Espíritu, porque eso me lleva de vuelta a ese trauma que tuve cuando me pegó con el botón del saco y me dejó esta cicatriz que tengo aquí. O sea, puede haber un trauma realmente que los haya hecho decir: yo soy de la palabra, yo amo al Señor, pero a través de la palabra. Las manifestaciones, todo eso no es real. Ahora, si hay alguien aquí que se identifica con esa posición de solo palabra, hay que felicitarlos por un compromiso con la palabra de Dios. Es sumamente importante, es sumamente vital para conocer al Señor. Y también hay que compartir una advertencia con cariño que está en 2 de Timoteo 3:5. Dice esto: aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas, está hablando ahí a Timoteo. Ninguno de nosotros quiere ser aquellos que Pablo acaba de describir ahí. Pero a decir verdad,
es exactamente el lugar al que nos llevará si nos quedamos solo con una parte de esto, solo con la palabra y no nos relacionamos con nada más. Porque vamos a estar llenos de la teoría, como les decía, pero sin práctica. ¿De qué te sirve la teoría sin práctica? ¿Qué somos nosotros si tenemos toda la teoría y no tenemos la práctica? En cualquier estudio que hagas en la vida, ¿verdad? Una carrera universitaria o estudias algo técnico, lo que sea, o te preparas en un curso de alguna herramienta, de cosas así, va a llegar un momento donde tienes que practicar. De nada te sirve haberte leído todos los libros y ahora decir, ahora sí, toma el bisturí, vas a operar un riñón. Tiene que haber un momento donde hay práctica, donde hay manos a la obra y quizás alguien enseñando y demás. Pero tiene que haber una experiencia también. Es justo lo que hablaba el pastor Shane, ese lado experiencial de vivir a Jesús. Tener el conocimiento y no la experiencia, o tener la teoría pero sin práctica, no funciona. Ahora, una negativa a tratar con el Espíritu de Dios, por estas cosas que acabamos de hablar, es una negativa a tratar con Dios Padre y Cristo Hijo, porque el Padre y el Espíritu y el Hijo son uno. Entonces, si yo decido no quiero tratar con el Espíritu, estoy dándole la espalda al 3 en 1, ¿verdad? No puedo también decir, yo me llevo súper bien con el Hijo, pero el Padre no me cae tan bien y el Espíritu está loco. O sea, es uno solo. Y muchas veces si decidimos irnos por un lado y darle la espalda al Espíritu Santo, podemos estar diciendo justamente eso. Me relaciono con una parte de Dios, la que se me acomoda bien y aquella en la que me es más fácil creer quizás. Esta posición plantea otras preocupaciones. Por ejemplo, la postura de solo palabra pone a Dios como un Dios impersonal, como distante, desconectado, desinteresado. Lo pone como una serie de verdades por conocer o hechos a dominar, o más que una persona a ser perseguida. Ve al Espíritu Santo como doctrina y no como una deidad, ¿verdad? Como una doctrina. Es una doctrina y en esa nada más me la salto. Es Dios. Es Dios. Y el hecho de pensar así minimiza a Dios. Eso es lo que tenemos que tener claro. El Espíritu Santo es Dios, Padre, Espíritu e Hijo. Y si yo elijo por uno de esos, estoy minimizando a Dios, haciéndolo más pequeñito de lo que realmente Él es en su plenitud. Así que también darle la espalda al Espíritu silencia al hablar de Dios y restringe su actividad y la deja en tiempos pasados como algo anticuado, algo que ya sucedió, y te limitas de la oportunidad de llegar a escuchar su voz, su guía, de una sanidad, de un milagro que solo Él puede hacer por medio de su Espíritu. Ahora, entonces podríamos decir que una posición de ser una persona de solo palabra nos dejaría sin libertad para los adictos, sin liberación de los oprimidos, sin esperanza para los deprimidos, sin sanidad para los enfermos. Porque eso no viene nada más porque leí la palabra y ya. El Señor actúa por medio de su Espíritu también. Y Charles Spurgeon escribió en el siglo XIX esto, y pongan atención porque es súper fuerte. Dice: muerte y condenación para la iglesia que no anhela al Espíritu, que no clama y gime hasta que el Espíritu obre poderosamente en medio de ella. Él está aquí y nunca ha regresado desde que descendió en Pentecostés. O sea, nunca se devolvió. Hermanos, si no tenemos el Espíritu de Dios, mejor sería cerrar las iglesias, clavar las puertas y ponerles una cruz negra y decir: Dios, ten misericordia de nosotros. Y termina diciendo: creo que no hablo demasiado fuerte cuando digo que la iglesia en la tierra sin el Espíritu de Dios es más bien una maldición que una bendición. Es demasiado fuerte, pero wow. Debemos tener la palabra de Dios, definitivamente, pero debemos tener el Espíritu de Dios también, definitivamente. Ahora, pasemos al otro lado de ese espectro y miremos a aquellos que responden a este pasaje, a Pentecostés, de una manera diferente, a la gente que es solo Espíritu. Y es donde podemos estar un poquito más loquitos, ¿verdad? Y pueden ser vistos así, porque no hay tanto. Necesito que sea más racional, que no sea solo del Espíritu y demás. Las personas que están muy del lado del Espíritu se van a centrar en esa proximidad, poder y presencia de Dios, apasionados por la experiencia, por el encuentro, por un toque del Señor. Destacan milagros, maravillas, señales todo el tiempo. Priorizan la oración y se centran en la fe. Si les preguntas por qué van a la iglesia, probablemente no dirán como el otro para escuchar la palabra de Dios. Van a decir probablemente para ver la obra de Dios o para sentir la presencia del Señor. Y frente a una cultura que dice que Dios está muerto o distante,
Gente así enfatiza que Dios está presente, activo y que es posible conocerle. Son muy conscientes y se oponen a cualquier forma muerta de religión, una religión seca, sin vida. Aman al Espíritu y quieren más del Espíritu. Y en el Espíritu creen que tienen todo lo que necesitan. Pero ellos también podrían responder a Pentecostés con un menú a la carta diciendo: tomaré una segunda porción de Espíritu, pero pasaré ese plato de la doctrina. Porque eso es donde está mi enfoque y eso es lo que me interesa. ¿Qué lleva a las personas a este extremo del espectro de ser puramente tan espirituales? Igual como lo decíamos con los otros, tal vez su teología, porque elevan el conocimiento experiencial de Dios por encima de la doctrina sana. Para otros, como decíamos también, el cableado interno, quizás son muy expresivos, son personas que están programados para disfrutar de las cosas, para vivir las cosas, para ser más experienciales e incluso más emocionales. Para otros puede ser una experiencia, quizás tuvieron una experiencia que definió, que marcó su vida de alguna manera, que cambió su vida y los llevó a reclamar este lado de: yo soy alguien que anhela al Espíritu con todo, al punto de que me fui con todo para ese lado. Y tal vez para otros es inseguridad, se sienten inseguros en discusiones doctrinales o acerca de la palabra de Dios, entonces prefieren refugiarse en la experiencia, porque quizás no tienen tanto conocimiento de la palabra. Entonces, si eres alguien que resuena con solo Espíritu, también hay que felicitarte y tenemos que felicitarnos, porque hay un énfasis en el poder y la presencia de Dios. ¿Y qué somos sin el poder y la presencia de Dios? Pero también hay una advertencia con cariño, y esta está en 2 de Pedro 2:1, dice: pero habrá entre ustedes falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructoras. No hay uno solo de nosotros en este lugar que quiera ser arrastrado a ese mar de las falsas enseñanzas. Yo creo que nadie. Si yo digo aquí: en este día, ¿quién quiere irse por el camino de la falsa doctrina y la falsa enseñanza? ¿Cuántos dicen amén? Pero si vivimos una posición de solo Espíritu, piénsalo por un momento. Vas a perseguir experiencias, y donde algo parezca que se mueve, donde algo parezca que sucede, yo voy ahí y me voy a meter ahí. Recuerden cuando estudiamos el Apocalipsis por un año entero y hablaban de que la figura esta del anticristo va a venir y va a hacer cosas muy lindas, pero hay un capítulo donde habla específicamente de que será herido de muerte y se va a levantar de la muerte a la vista de todos, y la gente va a decir: ese es Jesús. El que está solo en el Espíritu va a decir: solo Jesús puede hacer eso. Pero el que tiene el Espíritu, la palabra, la oración, la adoración, está conectado con el Señor, está atento a los tiempos, a lo que está sucediendo y conoce lo que la palabra habla, no es así nomás, ¿verdad? No es fácilmente engañable. Una posición centrada solo en el Espíritu abandona el ancla de la palabra autoritaria. Puede seguir leyendo la palabra y demás y todo, pero lo que lo mueve y su norte son esas experiencias sobrenaturales. Y no podemos reconocer esa herejía destructiva de la que habla ahí este versículo si no tenemos un fundamento de sana doctrina. Y esto plantea otras preocupaciones. Una posición de solo Espíritu distorsiona quién es Dios. ¿Por qué? Porque los que están en este grupo separan, divorcian la palabra de Dios del Espíritu de Dios, como si no tuviera nada que ver. O eres de este bando o eres de este bando. Y podrías concluir, en base a tu experiencia, a tu emoción, a tu interpretación de las cosas, el resultado no es el Dios de la Biblia. Cuando tienes ese tipo de experiencias solo de ese lado, no es el Dios de la Biblia, sino un Dios quizás hecho a nuestra imagen, o más precisamente hecho a nuestra experiencia, a lo que yo voy formando. Con cada experiencia que tengo me voy formando una imagen de quién es Dios, cuando esa imagen debería estar siempre valorada, revisada por la palabra. Por eso desde aquí arriba les hemos dicho muchas veces, me encanta decir esto, no me crean nada de lo que digo. Siempre les digo eso y me fascina. Es tan liberador. No salgan de aquí diciendo: es que en la iglesia dijeron tal. No, anda tu palabra de Dios y conócela, porque tienes una responsabilidad y tienes el privilegio de tenerla ahí para conocer a Dios por tu propia cuenta y venir a la iglesia y aprender cosas nuevas y demás, pero a la luz de la palabra que ya conoces, a la luz del Señor que conoces por medio de su palabra, que fue dejada ahí para que lo conociéramos. Entonces nunca te quedes con lo que alguien dijo, nunca te quedes con la experiencia que viviste. Ay, mire, a la noche de avivamiento, en el tiempo de adoración sentí tal cosa, y eso me hace ya una imagen de quién es Dios. Y no necesito la palabra, no necesito nada más, necesito que venga el próximo mes para ir la siguiente noche de esas, porque ahí es donde eso es peligroso.
No podemos ser cristianos de eventos, los que solo van cuando hay un evento. Eso pasa en todo lugar. Eso pasa en todo lugar. Aquí va a haber gente que solo va a venir a esta iglesia cuando venga el pastor Shane de Estados Unidos a predicar aquí un fin de semana. Acuérdense de mí. Después vamos a poner las fotos ahí en la entrada. Pero hay gente que acude a los eventos cuando hay algo especial, cuando hay algo fuera de lo común. Ahora, esta posición puede generar elitismo, exclusividad, porque sin el ancla de la palabra de Dios, que proporciona una perspectiva adecuada, se promueven los que tienen dones de profecía, sanidades, actos de poder, y los que no. Entonces hay unos que son la élite cristiana, son los super amigos, así los poderosos, ¿verdad? Y nosotros, el cristiano promedio, no tiene nada especial. Y en el cuerpo de Cristo esto provoca dolor, daño y división. Por eso, cuando tienes un cristiano balanceado entre todas estas cosas, puedes evitar este tipo de malas experiencias, ¿verdad? Por último, esta posición da un lugar a una persecución equivocada, porque una autorrealización por medio de un encuentro, una experiencia con el Señor se vuelve en el fin, no en un medio, se vuelve en el fin para mí. O sea, voy para que me suceda esto, para encontrar esto, para que me tiemblen las rodillas, para caer al piso sin fuerzas, ¿verdad? Yo voy buscando la experiencia y ese es mi enfoque y todo se trata de eso. La experiencia, ni siquiera el que desciende, el que provoca, no, ni el Espíritu, ni el Señor, no, la experiencia como tal puede llegar a ser nuestro enfoque. Y las manifestaciones, el problema es que se buscan y a veces incluso se fabrican. Pero hay un mundo de diferencia entre buscar a Dios y buscar una experiencia de Dios. Y ahora, Dios no es una máquina expendedora que metes una monedita para que te dé una experiencia, ¿verdad? Por eso es tan importante aclarar eso. Uno no diezma y ofrenda en la iglesia para recibir una sanidad, un milagro, para torcer la mano del Señor o para tener su favor. Porque sería con la maquinita, claro, yo doy dinero y Él me da mi sanidad. Así no funciona, de ninguna forma. Él es Dios, Él tiene la primera y la última palabra. Ahora, Él está para ser buscado, para ser honrado, amado, adorado. Y por eso necesitamos tener el Espíritu de Dios y necesitamos tener la palabra de Dios. Si se dan cuenta, es un balance maravilloso y hermoso para conocer y experimentar al Señor. Entonces, interesante esto, para hablar hoy del tema del Espíritu, hemos tenido que hablar bastante de la palabra, porque no queremos irnos así como para uno de los dos lados, sino que quede claro que hay un balance. Y lo bonito es que Dios revela realmente cómo Él quiere que respondamos a Pentecostés. Al comienzo te dije que fue significativo el hecho de que todo esto ocurriera en el día de Pentecostés. Pentecostés significa 50 en griego, y el día de Pentecostés era el 50 después de la festividad judía de la Pascua, una festividad que conmemoraba la liberación de los judíos de Egipto por orden de Dios. Cada año los israelitas celebraban una fiesta en ese día, en Pentecostés. Y esta fiesta tenía un par de significados. En primer lugar, marcó la cosecha de trigo en Israel, y en segundo, conmemoraba el aniversario del día en que Dios le dio la ley a Israel en ese monte Sinaí, 50 días después de la Pascua original. Y lo que no podemos perdernos es que cuando Dios dio su ley en Pentecostés original, reveló cómo debía vivir su pueblo para llevar a cabo sus propósitos como un pueblo de su pacto. Cuando derramó su espíritu en Pentecostés, Él reveló cómo debe vivir su pueblo para llevar a cabo sus propósitos, ahora como un pueblo del nuevo pacto. No como gente de palabra o espíritu, sino como gente de palabra y espíritu. La unión de estas dos es exactamente lo que vemos cuando Pedro predica ese día y se convierte en esas 3,000 personas. Y esto es lo que vemos modelado por Jesús y ejemplificado a lo largo del Nuevo Testamento. Cuando leemos los evangelios vemos que tanto las enseñanzas de Jesús como sus milagros asombraban a la gente. Veamos Mateo 7:28, dice: cuando Jesús terminó estas palabras, la multitud se maravilló de su enseñanza. Después Jesús sana a un niño poseído por un demonio. En Lucas 9:43 dice: y todos estaban asombrados de la grandeza de Dios. Luego
Jesús declaró y demostró el reino de Dios con poder, al igual que Pablo. Y en 1 Corintios 2:4 Pablo dice: mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras sabias y persuasivas, sino con una demostración del poder del Espíritu. Y otra vez más en 1 Tesalonicenses dice: nuestro evangelio llegó a ustedes no solo con palabras, sino también con poder, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. En Mateo 22 hay un grupo de líderes religiosos, los saduceos. Viene a Jesús con un escenario hipotético acerca de la resurrección, y Jesús les dice en el versículo 29, Mateo 22:29: estáis en un error, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Les habla de las dos cosas. Les dice que están equivocados porque están ignorando la palabra y el poder de Dios. Procuremos nunca escuchar esto de nuestro Señor, que no nos diga: estás equivocado porque estás ignorando la palabra, o estás equivocado porque estás ignorando mi poder, o como los saduceos, estás ignorando las dos, peor todavía. Que no seamos ignorantes de la Escritura, que no seamos ignorantes del Espíritu, así como Jesús le tuvo que decir a estos. Si somos ignorantes de la Escritura y del poder, vamos a estar equivocados, porque Jesús le dijo que por eso estaban equivocados a ellos. Seamos personas de palabra y espíritu, que declaran y demuestran el reino de Dios persistentemente, que muestran y que cuentan el evangelio de Dios sin descanso, y que conocen tanto las Escrituras como el poder de Dios. Así que elige honrar al Espíritu de Dios, negándote a resistir, apagar o rechazar lo que Él puede hacer, lo que solo Él puede hacer. Y dile sí a Dios y a los dones que Él derrama para la edificación de su cuerpo. En el propio Nuevo Testamento habla de los dones espirituales y habla que son para edificación del cuerpo, edificación de la iglesia. Habla de que son reales, que son irrevocables, que están ahí. Habla de que se pueden pedir incluso. O sea, son una realidad. ¿Quiénes somos nosotros para decir que el Espíritu Santo es algo del Antiguo Testamento, algo que ya no pasa, o algo que terminó en Pentecostés? Si nos estás motivando a que los dones espirituales sean para la edificación de la iglesia. Busquemos y creamos a Dios para el avivamiento y el despertar de nuestros corazones, y oremos para derribar fortalezas y avanzar en sus propósitos con flechas de intercesión. Y vamos a ver milagros en el nombre de Jesús, para gloria de su nombre. Cuando la iglesia vive como una iglesia de palabra y espíritu, vamos a ver la brecha cerrada entre lo que leemos de las Escrituras y lo que experimentamos en esta vida. Y vas a dejar de pensar que esas cosas solo pasaban antes. Cuando eres una persona de palabra y de espíritu, puedes cerrar la brecha que hay entre lo que leo y lo que vivo, porque lo que leo empieza a suceder. Lo que leo empieza a ser una realidad y se empieza a experimentar. Es como ver el cielo y la tierra juntarse, como ver que su reino viene cuando eres una persona de palabra y espíritu. Si eres una persona de palabra, solo vas a orar el Padre Nuestro por el resto de tu vida y venga a nosotros tu reino. Pero cuando tienes esa conciencia del Espíritu, del poder de Dios, el reino puede venir y puedes percibirlo. Y vivir como pueblo de palabra y de espíritu es restaurar el honor del nombre de Dios, mientras ofrecemos un testimonio de quién Él es y lo que Él hace. No solamente de quién Él es, sino de lo que Él hace. Ahora piensen en esto por un momento. Si yo solo testifico de quién Él es, pues suena bien, claro. Ay, pero ¿cómo voy a omitir todas las maravillas que solo Él puede hacer? ¿Cómo voy a dejar esa parte sin mencionar? Ahora, si yo solo menciono lo que Él hace y voy a la iglesia y solo canto canciones que hablan de lo que Él hace y lo que hace por mí, lo que hace, ya me entiende, solo lo que Él hace, lo que Él me puede dar, estoy omitiendo quién Él es. Entonces, las dos cosas, palabra y espíritu, ese conocimiento y esa experiencia de vivirlo a Él.